Bueno, vamos a empezar con la clase. Ya hemos visto nosotros, hasta la clase pasada, lo que son operaciones con matrices. Hemos visto lo que es suma de matriz, resta de matriz, multiplicación de matriz, cómo calcular la potencia de una matriz. Vimos las propiedades de las matrices. Ya hemos visto algunas definiciones y vimos unas aplicaciones de las matrices, como ejercicios relacionados a las ventas, relacionados a la producción, relacionados con el manejo de inventarios. Ya hemos visto cada uno de esos escenarios. El día de hoy vamos a ver la otra parte. Ya estamos en la nueva unidad. Ya estamos en la unidad 2.1. Hoy día vamos a ver lo que es el determinante de una matriz. De ahí vamos a ver el método de cofactores y vamos a ver también lo que es la regla de Sarrus. El objetivo de la clase: aprender a aplicar los determinantes de una matriz para sus diferentes aplicaciones. Ya, entonces, vamos a ver primero lo que es una determinante de una matriz. Ya nosotros sabemos que una matriz está constituida por un conjunto de datos que conforman un determinado número de filas, que se llaman renglones, y un determinado número de columnas. Entonces, una matriz puede ser de una dimensión m por n. Eso ya lo conversamos. Vamos a ver que la determinante se calcula a partir de una matriz de m por n dimensiones. Aquí tenemos la forma genérica, o la forma más general de cómo se encuentra una matriz. Tenemos que son las filas, m filas, por las columnas, n cantidad de columnas. Y ahí están representadas todas las matrices, o sea, toda la matriz en su forma más general. Vamos a ver lo que es la definición de una determinante. La determinante de una matriz lo vamos a representar con la expresión det A, o sea, la determinante de una matriz. ¿Y qué es esto? Es un número obtenido al sumar todos los diferentes productos de n elementos que se pueden formar con los elementos de dicha matriz, de modo que cada producto figure un elemento de cada distinta fila y de cada distinta columna. Básicamente, lo que es el determinante es la sumatoria de cada uno de los elementos que conforman la matriz. Se multiplican los elementos y se los suman, y esto se lo hace bajo el siguiente criterio. A cada producto se le asigna un signo positivo si la permutación de los subíndices de las filas van en el mismo orden que la permutación de los subíndices de las columnas, y signos negativos si son de distinto orden. Antes de todo avanzar, deben de tener bien claro lo que es una permutación. ¿Quién sabe lo que es una permutación? ¿Han escuchado ustedes ese concepto? ¿Quién de ustedes ha escuchado ese concepto de permutación? ¿Qué entienden ustedes por permutación? Nadie. Bueno, permutar no es nada más que tomar las distintas combinaciones en un orden único de varios elementos. Por ejemplo, si nosotros tenemos el 1 y el 2, las distintas formas de combinar el 1 y el 2 va a ser 1 y 2 y 2 y 1. Eso se llama una permutación. No tomamos en cuenta el elemento 1, 1 y el elemento 2, 2.
Simplemente 1 y 2 y 2 y 1. Son las dos diferentes formas que podemos tomar cada uno de estos elementos. Entonces, si nosotros, esto hay que tener mucho cuidado con la diferencia de una combinación. ¿Ustedes ya vieron estadística? Pregunto. Creo que no han visto estadística o están viendo estadística. No, todavía no. No están viendo. Están viendo, pero están viendo ya estadística. No, todavía no. Ah, ya, bueno. Entonces, cuando ya vayan a ver estadísticas, ustedes van a estudiar un poco lo que es la definición de la permutación. Van a ver que la permutación es tomar los distintos elementos de un número. Por ejemplo, me voy acá a un archivito de Excel. Aquí tengo este archivito de Excel. Tengo los elementos 1 y 2. ¿De cuántas maneras podemos ordenar el 1 y el 2? Podemos ordenar como 1 y 2 y como 2 y 1. Nosotros no vamos a... Esto se llama permutar, pero si nosotros además de esto, además de estos dos términos, que se llama permutación, le ponemos que es el 1 con el 1 el 1 y el 2 con el 2, esto se llama combinación. Esto se llama combinación. Acá es una permutación. En la permutación toma solamente un conjunto único de elementos. Esto es un poquito para entender la definición de lo que es una determinante. Entonces, ya sabiendo que es una permutación, podemos entender que cada producto se le asigna un signo positivo si la permutación de los índices de las filas van en el mismo orden que la permutación de los subíndices de la columna. Es decir, si va en el sentido de la diagonal principal. Y si van en distinto orden, es decir, el de la diagonal secundaria, van con signo negativo. Eso es lo que nos indica esta definición. El objetivo de las determinantes, porque ustedes dirán, bueno, ¿y las determinantes para qué sirven? ¿Cuál es el fin de estar haciendo este tipo de cálculos? ¿Cuál es el objeto de trabajar con estas cosas? ¿Para qué nos enseñan esto? Deben decir algunos. Bueno, el objetivo de las determinantes es muy simple. Es conocer si una matriz es regular. ¿Y qué significa esto de que una matriz sea regular? Significa si una matriz tiene inversa. ¿Y qué es la inversa? Van a decir ustedes, bueno, ¿y qué es eso de la matriz inversa? Vamos a verlo con un pequeño ejemplito para que quede clara esta definición. Acá. Profe, Dígame. bueno, disculpe que le interrumpa, pero dice mi compañera Helen que la acepte, por favor. Ya fue agregada. Ya está agregada. Gracias. Sí. Sí, lo que pasa es que no es automático, no es que lleguen y ¡pum! Ya están, no. Entran como en la migra. Pasan primero por un salón de espera y ahí, de ahí hasta que entra a la red. Pero ya está, si tú revisas, ya está ahorita dentro de los compañeros. Ya. Entonces, les iba a explicar ahorita lo que es el objetivo de la determinante. La determinante nos permite encontrar la inversa. Y la inversa, nosotros, si ponemos 0.5, 0.5 es igual a que nosotros digamos a 1 dividido para 2. 0.5 es lo mismo que un medio, ¿no? Eso nosotros lo sabemos por definición. Veamos. Voy a poner aquí 1 dividido para 2 da 0.5, ¿no? Ya sabemos que 0.5 es lo mismo que un medio.
O podemos representar a este 1/2, nosotros lo podemos representar como 0.5 o lo podemos representar también como 2 elevado a la menos 1. 2 elevado a la menos 1. Esto de aquí es lo mismo que pongamos 0.5. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de ecuaciones, en donde tenemos que x es que 2x es igual, 2x es igual a 1, y queremos despejar, ¿qué haremos aquí? Cintia, ¿qué harías tú aquí si quisieras despejar x? ¿Qué harías? Cintia, salió del chat, Cintia. Pone x igual 2 menos 1. X, X igual, como el 2, pasa el 2 al otro lado. No, ¿cómo sería? Si quiero despejar aquí la x. Eso yo lo x quiero. igual a 1 dividido para 2. Exacto. Vamos a tener que el 2, que está multiplicando, Pasa a dividir. va a pasar dividiendo, ¿no? Entonces, pero aquí estamos trabajando con escalares. Entonces esto va a ser que x va a ser igual, x va a ser igual a 1 dividido para 2. Sale, febrero me sale. Uno dividido para 2. Y sabemos que esto es igual a 1/2. O 2 a la menos 1. Aquí lo podemos pasar a dividir directamente porque estamos trabajando con escalares, con números. Entonces, para los números no hay ningún tipo de tratamiento adicional porque un número, ¿ya? En cambio, una matriz no es un número como tal. Una matriz es un conjunto de datos ordenados por filas y columnas. Entonces, si nosotros tenemos esta ecuación, 2x es igual a 1, y queremos encontrar el valor de x, aquí nosotros no es que vamos a decir, voy a pasar este 2, lo voy a pasar a dividir acá. No, aquí ya no puedo hacer ese tipo de procedimientos, porque aquí el 2 es un escalar, y la x está acá. Aquí, si yo quiero, aquí lo que estoy diciendo es que se multiplica 2 veces, se suma 2 veces la x, eso es lo que está diciendo. Entonces, si quiero encontrar este elemento, lo que me va a tocar hacer es encontrar el equivalente. Sabemos que x es igual a 1/2, entonces aquí tenemos que calcular la inversa. Entonces, para calcular la inversa decimos 2x por x inversa. Ahí estoy calculando la inversa de la matriz x. Es igual a 1 por x a la menos 1. Por x a la menos 1. Entonces, aquí estoy calculando, la inversa de esta matriz. Entonces, aquí voy a tener de que x por x va a ser igual a la matriz identidad. Va a ser que identidad va a ser la matriz identidad, que es igual, ahí ya tenemos a la matriz, a la matriz inversa. A la matriz inversa. Ahí podemos nosotros encontrar los elementos de cada uno de los elementos. Para esto es que sirve cuando nosotros queremos el equivalente, queremos realizar el proceso equivalente a una división.
Y para poder hacer estos despejes nosotros necesitamos calcular la inversa. Todavía no estamos aprendiendo a calcular la inversa de una matriz, pero debemos de saber que para poder calcular la inversa de la matriz, lo primero tenemos que saber si se puede calcular la matriz. Y el determinante, si nosotros podemos encontrar el determinante, vamos a poder argumentar que una matriz se va a poder invertir. Entonces, por definición, vamos a tener que si una matriz posee determinante, por definición tiene inversa. Y si una matriz tiene su inversa, entonces es una matriz regular. Aquí vamos a ver algunos detallitos, por ejemplo, de que no se puede calcular la inversa de una matriz para una matriz rectangular. Ya vamos a ver un poquito por qué. Solamente se puede calcular principalmente con matrices cuadradas. Y no necesariamente para todas las matrices cuadradas se va a poder calcular la inversa. Pero sí se puede argumentar que toda inversa, toda matriz inversa es cuadrada, ¿ya? Entonces, esto es importante de que tengan en cuenta estas pequeñas definiciones, que se van a utilizar mucho cuando se calculen las matrices inversas y cuando se hagan operaciones con matrices en general. En el caso que el sistema de ecuaciones tenga una única solución, podemos calcular aplicando determinantes a través de la regla de Kramer. Eso vamos a ver más adelante en qué consiste esta regla de Kramer. Entonces, tenemos que una matriz tiene inversa si su determinante es distinto a 0. Es decir, si nosotros tenemos un número natural, sabemos que un número natural va desde menos infinito hasta más infinito, incluyendo 0, y que cualquier cosa que se divida para 0, ¿a qué va a ser igual? Helen, ¿a qué va a ser igual si yo divido 6 para 0? ¿A qué va a ser el resultado? Helen. ¿No está Helen? Sí, porque es que estaba buscando los auriculares. Ya. ¿A qué va a ser igual si yo divido 6 para 0? ¿Cuál va a ser el resultado de esa división? Es posible, profe. ¿Ah? No es posible, digo. Va a ser 0 igual. Va a ser 0. ¿Lo estás haciendo mentalmente o lo estás haciendo en una calculadora? No, estoy diciendo, va a ser 0. ¿Va a ser 0? Sí. No. No es posible, error. Chichande, ¿qué ibas a decir, Chichande? Es error. No se puede, no existe. Tú no Por eso no se puede. Tú no puedes distribuir X cantidad de dinero entre 0 personas. ¿Cómo vas a darle algo a alguien que no existe? Eso físicamente es imposible y matemáticamente no tiene lógica. Entonces, si nosotros tenemos que la determinante es 0, no se va a poder querer calcular la inversa. Y si no se puede calcular la inversa, no vamos a poder hacer esta operación de acá. Para simplificar la matriz y encontrar el resultado de la matriz. No se va a poder hacer esta operación. Es decir, de que X es igual a un medio. No se va a poder hacer eso simplemente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos indica que una matriz tiene inversa si su determinante es 0. Entonces, ahí tenemos una regla que es, si el determinante, esta es otra manera de cómo se determinan los determinantes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en un comienzo que el determinante se lo expresa con det A? Al determinante también se lo puede expresar con la letra A mayúscula, pero cubierto entre barras, como si fuera el valor absoluto. Pero es muy distinto decir valor absoluto de una matriz que el valor absoluto de un escalar. El valor absoluto de una matriz es el determinante. No existe el valor absoluto para una matriz. En cambio, para un valor, sí, para un escalar, ahí sí se lo considera valor absoluto. Pero acá esto es el determinante de una matriz. Entonces, si el determinante de una matriz A es diferente de 0, quiere decir que toma cualquier número, puede ser valor positivo o valor negativo, decimos que la matriz A es regular e inversible.
regular inversible quiere decir que se puede obtener su inversa. En este caso, la matriz inversa de A existe. Y va a estar representado por A, la menos 1. El objetivo de esta clase no es aprender a calcular la matriz inversa de A. El objetivo de esta clase es aprender a calcular las determinantes. Ya vamos a aprender más adelante a calcular las matrices inversas. Van a ver que esto es algo sumamente mecánico. Ustedes, si se han podido dar cuenta, todo lo que es matrices es mecánico. Simplemente conocer unas propiedades que identifican y hay que saber sumar, restar y multiplicar. Ni siquiera es necesario tanto dividir. Sumar, restar y multiplicar. Y saber en el orden cómo se va sumando y restando. Y multiplicando. Lo mismo ocurre acá. Para que vean que las matemáticas es fácil. Entonces, la función de determinante se define únicamente para matrices cuadradas, lo que les había comentado. No vamos a poder trabajar con matrices de diferente naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame ver. No, todavía no. Porque para hacer el cálculo de las matrices vamos a tomar una fila con una columna en orden diferente. Acuérdense cuando decíamos que es una permutación, en la permutación nosotros tomábamos el elemento 1, 2 y 2 y 1, pero no tomábamos el elemento 1, 1 ni el elemento 2, 2. Entonces, bajo ese contexto, si tenemos matrices de diferente orden, va a quedar como que al momento de tomar una fila con una columna que no existe, no se va a poder calcular. Entonces, esa es la razón por la cual se definen las matrices, o la función de las determinantes de las matrices se definen por matrices cuadradas. En la notación es la forma de representar una matriz, ya hemos conversado, que se lo hace como el término determinante de A, o se lo hace también con las dos líneas. Recuerden que esto no significa que es valor absoluto de la matriz A, no, esto significa la determinante de A. Y vamos a ver unos ejemplos calculando las matrices por medio de distintos tipos de dimensión. Podemos tener una dimensión de 1 por 1. Sabemos que una dimensión de 1 por 1 es un escalar, pero por definición práctica podemos argumentar que una matriz de 1 por 1 constituye a la matriz A y calculamos la matriz de esa, la determinante de esa matriz. Aquí, si nosotros vamos a calcular qué permutación vamos a tener entre un solo elemento, va a tener un único elemento. ¿Qué vamos a multiplicar? Un único elemento. Entonces, por regla, si la dimensión de una matriz es 1, es decir, de 1 por 1, o el equivalente a un escalar, solo tiene un elemento y su determinante es dicho elemento. Es decir, si la matriz A de 1 por 1 es igual a 5, el determinante de esa matriz es 5. Eso es lo que nos indica estos casos cuando tenemos la dimensión de una matriz de 1 por 1. Entonces aquí tengo, por ejemplo, que esta matriz A es igual a un número A, donde A pertenece a los números reales. Entonces, al momento de calcular la determinante de A, va a ser igual al mismo número que constituye la matriz de un elemento. Eso nos indica la función determinante para dimensiones de 1 por 1. Veamos un ejemplo ya más objetivo, como es el caso de dimensiones de 2 por 2. Aquí estamos representando esta matriz en su forma típica de n filas por m columnas. Tenemos que son 2 filas o 2 renglones y 2 columnas. Tenemos aquí expresada la matriz A. Nos pide que calculemos el determinante de esta matriz. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, primero expresamos determinante de A, que es igual, y si se dan cuenta que yo ahora estoy poniendo la determinante a los mismos elementos que conforman la matriz, pero entre barras. Ya no la pongo entre paréntesis. Yo por lo general
acostumbro a las que son matrices, ponerlas entre paréntesis, y el resto ponerlo, a las determinantes ponerles con las barras. No acostumbro mucho ponerle corchete, aunque también se suele trabajar con corchetes para identificar las matrices, pero por lo general suelo hacerlo con paréntesis. ¿Y cuál es el procedimiento? Tomamos los cálculos del primer elemento con su posible permutación. Entonces la primera permutación va a ser el primer elemento en sentido positivo, es decir, su diagonal principal. Su diagonal principal, aquí vemos la línea central, que es la de color azul. Este es su diagonal principal, y todo lo que esté relacionado hacia ese sentido va a estar identificado con el signo positivo. Es decir, lo vamos a ir sumando dentro de los cálculos de la determinante, mientras que lo que está en el sentido opuesto, es decir, que vaya en el sentido de la diagonal secundaria, va a ir con signo negativo. Entonces, ¿cómo sería el cálculo de la determinante para esta matriz? Simplemente tomamos el primer elemento A11, que lo multiplicamos por el elemento A12, y como es positivo, va más. No he puesto el signo más porque sabemos que en toda expresión algebraica, si está omitido el signo positivo, se entiende que el número es positivo. Entonces aquí vemos que este producto es positivo. De ahí, esto resulta la primera permutación de esta matriz. El elemento 1 de la primera fila, es la primera fila, el primer elemento de la primera fila, con el segundo elemento de la segunda columna. Primer elemento de primera fila, segundo elemento de la segunda columna. Entonces tomamos el producto de A12. Entonces, entre A11 y 1,2. Y esto lo vamos a restar. Ahora sí lo restamos con el sentido opuesto. Es lo que aquí estoy haciendo lo que nos indicaba la definición de acá arriba. Esto es un número obtenido de sumar los diferentes productos de n elementos que se pueden formar con los elementos de dicha matriz. De modo que cada producto figure en los elementos de una distinta fila y de una distinta columna. ¿Qué significa esto? Que no puedo yo tomar dos veces a un mismo elemento que pertenezca a una misma fila o a una misma columna. Tienen que ser independientes. Y lo mismo la permutación, que el signo es positivo si la permutación de los subíndices de las filas van en el mismo orden. Es decir, va en el sentido de la diagonal principal. Y es negativo cuando van en distinto orden. Se refiere a la diagonal secundaria. Esto. Entonces el siguiente elemento, como vimos, va a ser A12, que multiplica, aquí hay un error de tipeo, aquí es A21, aquí es A21, 21, que es el segundo elemento, que es la segunda fila con la primera columna. ¿Sí? De esto nace esta definición. Bueno, no es una definición, sino un poco explicando el cálculo que hicimos acá. Cada producto tiene que estar formado por un elemento de la primera fila y un elemento de la segunda fila. Miren lo que dice. Debe estar formado por un elemento de la primera fila y un elemento de la segunda fila. Pero al mismo tiempo tiene que ser un elemento de la primera columna y un elemento de la segunda columna. O sea, esto de aquí nos está mencionando que solamente puede ser uno de esta fila y uno de esta columna. Y lo mismo acá, puede ser uno de esta fila y uno de esta columna. No pueden estar repetidos, por decir este con este. No, eso no se puede hacer. Tienen que estar de manera separadas. Solo hay dos emparejamientos posibles para este caso, que es 1, 1, A2, que es la primera forma de emparejamiento, y aquí sí está bien puesto, A1, 2 y A2, 1, ¿sí? En el ejemplo de acá aquí está mal tipeado, aquí es 2, 1,
Aquí es 2, 1. Eso para que lo tengan pendiente. Lo tengan en cuenta. Entonces el primer emparejamiento o la primera permutación está dado por 1, 1 y 1, 2 y 2, 2. Decimos que es más, pero como va en sentido contrario, va con el signo cambiado. Sabemos que más por menos va a ser menos. Entonces va a ser en sentido contrario. Esta es la diagonal principal, esta es la diagonal secundaria. Entonces va a ser el elemento 1, 2 con el elemento 2, 1. ¿Ya? Entonces con esto tenemos que el primer producto representa una permutación par y su signo es positivo. Mientras que el segundo es una permutación impar, es decir, estamos trabajando con la diagonal secundaria y esto es negativo. ¿Sí? Esto, hasta allí, ¿alguna pregunta de lo que es el cálculo de la determinante? No hay preguntas. Hasta ahorita sencillo, ¿no? Veamos un ejemplo, pero esta vez con ya metiéndole números, ya no estar trabajando solamente con letras. Entonces, vamos a calcular de esta matriz A, 1, 3, 3 y 10, una matriz cualquiera, tomada de manera aleatoria. Vamos a calcular su determinante. Entonces ponemos determinante de A es igual, bueno, aquí ha habido aquí me he comido los corchetes. Esto es una matriz, aquí vamos a calcular de esa matriz el determinante. Va a ser primero su primera diagonal. Su primera diagonal es A1, 1 y A2, 2. Entonces ponemos 1 por 2 con signo positivo. Esta es la primera combinación que tenemos de la permutación. 1, 10 va a ser menos el producto de la segunda permutación, que es 3 y 3. Este es el elemento 1, 2 y por el 2, 1. Entonces lo hacemos, que es la segunda combinación. Y aquí vemos que estamos tomando la primera fila, el 1, y la primera columna. Entonces el único elemento que me queda es el 10. Entonces hago el 1 por el 10, si lo quieren ver. Como que ustedes tapan este 1. Tapan la mano, en el momento que tapan este, se elimina, desaparece esta fila y desaparece esta columna. Entonces el que nos queda es el 10. Entonces podemos multiplicar 1 por el 10. Y así también para el 10, si tapamos este y este, nos va a quedar solamente el 1. Entonces 10 por 1. Y para el otro caso, como ya tomamos este elemento de esta fila, lo único que nos queda tomar es el segundo elemento, que es el 3, y así mismo. Para multiplicar este, ya no vamos a poder multiplicar con el 1 ni con el 10. El único elemento que nos queda es el 3. Entonces, ahí ya con eso ya podemos calcular la permuta y podemos hacer el análisis de la determinante, que va a ser 1 por 10, 10, menos 3 por 3, que es 9. Y tenemos que para este caso, la determinante de esta matriz es igual a 1. Como existe la determinante de esta matriz, o dicho de otra manera, la determinante de la matriz A es diferente de 0, entonces vamos a poder argumentar que la matriz es invertible. ¿Cómo es invertible? Se puede calcular. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Estamos claros con las matrices? Voy a hacer esto en el Excel para que vean que también se puede hacer en el Excel. Voy a copiar esta matriz. Era la matriz 1, 3, 3 y 10. 1, 3, 3 y 10. Tenemos esta matriz. Entonces, esta es la matriz A. Entonces voy a encontrar el determinante de A. Entonces el determinante de A, simplemente ahí pongo igual, M determinante, y selecciono mi matriz. Le doy Enter, ¿no? Ahí está el resultado. ¿Cuánto me salía en el ejemplo? Me salía que es 1.
acá estamos viendo que es 1, ¿sí? Ahí tenemos el cálculo de la determinante de una matriz. Para los que quieran saber si se puede hacer por medio del Excel. Sí se puede hacer por medio del Excel. La única cuestión es que en Excel, para poder aprender Excel, tienen que saber la lógica de cómo se calculan las operaciones y tienen que aprenderse las fórmulas para poder calcular. En caso que no tengan Excel, lo pueden hacer a lápiz y a pluma también, van a llegar al mismo resultado. Este tipo de ejercicios, ahorita tenemos las bondades del Excel, pero cuando se creó el trabajo con matrices, estamos hablando que esto tiene más de dos siglos de creación, de lo que son sistemas de operaciones con muchos números, con bases de datos grandes. Imagínense si ustedes tienen que calcular una determinante de una matriz de 10 por 10. Y ustedes dirían, bueno, me voy al Excel y lo hago. Ya, chévere, pero eso es porque tenemos en esta época la computadora y tenemos la tecnología que nos ayuda a hacerlo. Pero si no existiese ni la calculadora, no existiese ni la computadora, ¿qué tuviéramos que hacer? Tuviéramos que hacer Manual. estos procedimientos uno por uno. Uno por uno. Y ahí, en esa época, hacían los cálculos con, creo que el equivalente a la calculadora era el ábaco, que tenían una tablita que tienen con colores, con fichas de cada tamaño representa un valor, cada color representa un valor, y ahí hacían operaciones con el ábaco. Entonces, aquí estamos viendo, ya nos quedan más o menos 3 minutos. Lo que alcance les voy a explicar de la dimensión de 3×3. Ya hemos visto la dimensión 1×1, la dimensión 2×2 para el cálculo de la determinante de una matriz. Y ahora vamos a ver, una vez que se acabe el tiempo, nos conectamos inmediatamente a la siguiente sesión para recuperar el... Profe, Dígame, Duber. ¿ha subido esas diapositivas a... No, todavía no la he cargado. Todavía no la he cargado. Todavía no la he cargado. Ya termino la sesión y la cargamos. La lección también no la he terminado de cargar. Entonces, ya la dejo para el día jueves. Consulta. Era otro ejercicio en Excel, que no vi cuál era la fórmula. ¿Quieres ver la fórmula del ejercicio en Excel? Sí, sí, por favor. Ya. La fórmula es mmult. Aquí arriba la puedes ver. Ya. M determinante. M determin. Y seleccionas la matriz. Aquí no tienes que aplastar Shift, Control y Enter. Nada, aquí solamente con el Enter es suficiente. Porque solamente te va a ocupar un reglón. En cambio, cuando haces las otras operaciones que te ocupan varios reglones, ahí aplastas Shift, Control y Enter. Ya de acuerdo a la versión que ustedes tengan. Bueno, ya se va a acabar el tiempo. Ya nos quedan segundos nomás. Entonces, al regreso vamos a trabajar un ejemplo de una matriz de 3×3. Tenemos aquí en su forma general y vamos a calcular la determinante de este elemento. Se acabe y nos conectamos inmediatamente para... Ustedes tienen clase de aquí, ¿no? ¿O ya no tienen clase? Después de esta materia. Sí, historia. Entonces nos conectamos inmediatamente. Se acaba la sesión y nos conectamos inmediatamente para continuar esto. Entonces, ahí ya de regreso vemos lo que es el determinante de A.